Desde nuestra ignorancia les traemos temas de ocio relevantes para ustedes y para nosotros. Hacemos la investigación para compartirles temas importantes que tienen que ver con la cultura LGBTIQ+. Todos los comentarios y pensamientos son de completa responsabilidad de las personas que los dicen, con excepción de aquellas partes que son autoría de otras personas y u organizaciones con su mención respectiva. ¡Bienvenidos a Queerlenials! Un podcast diverso para todos. ¡Éale! Y el día de hoy, amigues, queer lovers, todes, queremos hablar de un tema que pues vamos apenas empezando, pero nos importa mucho. ¿Qué ha pasado con la comunidad LGBTQ y más y la ciencia? Entonces, bueno, quiero empezar este podcast diciéndoles que soy señora y que en este momento, cuando yo quiero compartir las bonitas ideas, ¿va?, que me di a la tarea de recabar, pues necesito mis lentes, ¿no? Entonces, pues, ustedes disculpen. Aparte, sí me siento un poquito más letrada, un poquito más seria, pero bueno, quiero compartirles la información. Espero que no sea de manera como muy formal, sino que ustedes lo disfruten y también se pongan a pensar, ¿por qué no?, con todo esto que ha pasado con la comunidad LGBTQ y más y la ciencia. Y bueno, quiero empezar con ¿en qué momento la homosexualidad... ¿En qué momento la homosexualidad fue categorizada como un trastorno o como una enfermedad, una patología? Pues en 2000 años de... Pues la pregunta va, ¿no? Pero también... Desde que se hicieron las religiones. No, desde los dinosaurios, porque seguro entre ellos... Sí. ¿Pero por qué los cavernícolas, todavía te creo. Pues es que... El nombre neandertal y el nombre cromañón, acuérdate, el hombre cromañón tiene la culpa. Desde los aliens. Así es. Bueno, vámonos un poquito más antes, que pues lo habíamos comentado en el podcast pasado, no hay como muchos años atrás de haber estudiado o haber profundizado sobre estos temas de la comunidad. Prácticamente llevamos casi 70 años y aún no se han revelado algunas cosas de las que, bueno, les quiero compartir el día de hoy. Ciertamente, hace 50 años hubieron algunos estudios relacionados con las diferencias entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales, que no hay aquí, ¿verdad? No. Y yo que no hay aquí. No, Y que precisamente lo que se comparaba es que si el hombre que era heterosexual tenía mejor salud mental que el que no era heterosexual. Y la respuesta es que no se llegó a nada. No hay una diferencia significativa entre la salud mental de una persona con otra. Entonces... Una pregunta. Sí. Sí, dime. Sí, pásale, marchante. Pregunta sin compromiso, pásale. Sí. Maestra, fíjese que yo tengo una duda porque... ¿Qué no? Si hay una diferencia porque... por el abuso que han sufrido las personas homosexuales y la discriminación y eso puede causar mayores problemas mentales. Ya no sigas. Pues miren, la realidad es que se estudió en 1957, más o menos por ahí. Era o fueras heterosexual o homosexual, porque solamente también este fue un estudio que coartó una población, no se incluyeron mujeres, no se incluyeron... Como siempre, que las mujeres chinguen a su madre, no se incluyeron, ¿no? Sí. Pero también es cierto que... Misóginos. Hablando, sí. Siempre. Hablando de 1950, hubo un tiempo histórico en donde también fue un tiempo de posguerra, fue un tiempo también de dolor, y entonces todos estábamos bueno, no estábamos porque yo no estaba, pero sí estaba... Tú sí. Tú ya estabas. Significativamente ya en una situación diferente a la normalidad que podríamos decir, ¿no?
de ese momento. Y ahorita voy con ese tema de la normalidad. No se espanten, no me vean así porque me vieron horrible. Pero bueno. Pues es que siempre te vemos así, Una nada más que a veces te das generaciencia. cuenta. Bueno, Pues sí, mana, horrible, ya, Ujú. ya la edad te ha tratado mal. esperen, tengo más para que ustedes me digan si sí o si no, o es ya consecuencia de todo lo que he leído y he estado estudiando últimamente. Bueno, otro estudio que tuvo que ver más con el tema social, cultural, también habló con la actitud que se tiene hacia la homosexualidad. Entonces, uno de los hallazgos fue que esa actitud pues es más cultural a que algo que deba de ser, ¿no? Por así decirlo, que esté escrito en piedra. Más que nada, la cultura también es la que da el cómo nos relacionamos con la, bueno, en este caso la comunidad LGBT. Que ustedes dirán, pues es muy obvio, pero para ese momento no era tan obvio, eran 1960, más o menos que nadie quería hablar del tema de la homosexualidad. Y ya cuando hay dos organismos muy importantes, sobre todo la OMS, que, bueno, quizá algunos de nosotros no lo conocemos, esto no lo incluye en nuestro cuestionario. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, que categorizaba precisamente a la homosexualidad también como una patología. Y está todo el grupo de psicólogos de hace mucho tiempo, que es el APA, ¿no? Que es precisamente esta asociación de psiquiatría más que psicología. No, Pero, también hay de psicología, bueno, también ya está incluyendo, pero en ese momento eran los que dictaban. No, que no, que no los engañe, público bonito. Esta señora debería de saber mejor porque es psicóloga Pues sí. Con maestría. y Pues sí. doctorado casi. Pero en Casi. ese momento, si hubiera habido más psicólogos, no se hubiera dado terapias de electrochoques, ¿verdad? O medicina bueno. Pues hasta para la alterar. fecha todavía se dan. Pero todavía se dan. Esperemos que menos. Pero Esperemos que no. bueno, justo estas dos organizaciones son las que dictaban que la homosexualidad tanto era considerada como un trastorno como era considerada como una patología, pero ya después de revisiones, ¿no? Más o menos por ahí de 1973, es cuando el APA, o más bien en sus manuales de trastornos, eliminan la homosexualidad como un trastorno. Pero la OMS lo continuó hasta bastante tiempo después, 1990. Lo cual ahí hay una diferencia en ponerlos de acuerdo, porque mientras una institución dice una cosa, la otra dice otra, ¿no? O sea, los psiquiatras sí avanzaron, sí reflexionaron, sí lo masticaron, pero la Organización Mundial de la Salud dijo, Nel, para mí sigue siendo un trastorno. Así Siguen es. siendo raros. Así es. Y bueno, tiene mucho que ver también el grupo. O sea, bueno, les puedo explicar como esta parte de cómo se genera el conocimiento ahí con el APA. Brevemente, pues los psicólogos van generando información, van haciendo estudios y el APA lo que busca es que estos estudios se vayan siempre en boga o los resultados que generen y con eso van haciendo cambios. Por eso hay DSM-1, 2, 3, 4 y ahora 5, ¿no? Entonces, son quienes están más en contacto con este comportamiento. La OMS no tanto, la OMS nada más se encarga de la salud, nada más, pero es muchísima chamba. Pero, de acuerdo a sus cuestiones, pues fue generalizando. Y bueno, pese a que está eliminado del DSM-4, esta tipificación, aún se conserva como un trastorno sexual la orientación sexual egodistónica. Y entonces vamos a decir... Desviados. Todos son desviados. ¿Cómo? ¿Por Pues qué? torcidos, ¿qué más? Y bueno, precisamente Pero- la orientación sexual egodistónica hace referencia a esta angustia persistente y marcada por nuestra orientación sexual. Entonces dice que sí, sigue latente esta angustia, pues puede generar un trastorno sexual en los individuos. Y ahorita vamos para allá. Pues hay veces No. que uno de pronto dice, ¿para qué soy joto si son bien complicados? Y Es luego bien digo, complicado, ¿ah? Ay, de cualquier manera con las mujeres no está mejor, entonces. lenchas, dime qué horas traes. Bueno, pero les voy a hacer también una invitación a reflexionar. O sea, solo estamos hablando de homosexuales, lesbianas, pero todas las personas Y los bisexuales. transgénero, intersexuales, Pansexuales, demisexuales. Todo lo que se dijo en el capítulo Creo anterior, así que que- si no lo ha visto, por creo- favor, vaya. creo Y chéquelo. que aún es más complejo, ¿no? Claro. Y bueno, ese término todavía se mantiene, ahorita empezamos como a platicar de eso, pero también en la OMS se habla de la disforia de género, que también hace referencia a esta sensación de incomodidad o angustia o deterioro funcional en la calidad de vida
que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Entonces, aquí es donde esta disforia de género también pues está haciendo hincapié en una angustia, ¿no? Solo quiero dejar como esa parte. Pero mucho tiempo después también tenemos bellas personas que han contribuido a la psicología. Y una de esas, nuestro padrísimo, y digo nuestro porque aquí la Boqui también es psicólogo, también me dice, pero también ella. Pues mira, Freud, dentro de algunas cartas que intercambió con pacientes para poderles atender o dar mejor salud mental, pues en una de esas se encontró con un caso de una familia que tenía un hijo que era homosexual y entonces, ¿no?, recomendaba de qué manera podía regresar a ser heterosexual. Entonces, en esa carta está escrito... ¿Regresar a ser heterosexual? Ah, ya, Ajá. o sea, que se le fuera la homosexualidad. Exactamente, Ya. que se le fuera la homosexualidad. Yo te exorcisto, maldita homosexualidad. Y ahorita viene- ¡Sáquese a la verga! Y le daba su baño con agua Y bendita, yo ahorita pero Emily Rosa así. Freud tenía un conflicto con la iglesia, pero una Por relación dos. con el desarrollo psicosexual. Entonces, claro que sí, Por ellos dos. decían, ¿no?, en sus cartas que las terapias de reorientación sexual pues tienen Eran al las final soluciones. cuestiones destructivas para la psique, ¿no? Ujú. Que eso es lo que alcanzó a escribir. Pero por otro lado, también tenemos al Benito Foucault, ese Foucault que escribió Vigilar y Castigar, y que puede estar tachado de estar cuestionando constantemente el poder, y no es la excepción, ¿no? Foucault también estuvo cuestionando la locura, como culturalmente se puede observar en la homosexualidad o en la comunidad, Ujú. pero Estás bien loca la mucha. pero esa locura no viene de una locura nata, sino de una locura establecida por el binarismo y por esta distinción que hacemos de la heterosexualidad y homosexualidad, que en realidad pues tiene que ver con un modelo hegemónico de poder y que pues al final también es una construcción social que en cualquier momento se tendría que destruir. Entonces, Que a fin de ahora cuentas es algo que al día de hoy sigue imperando. O sea, el hecho del conflicto interno que se te presenta por el hecho de que la norma dice que debe de ser hombre, mujer, heterosexual, que tenga una familia, que tenga no sé qué, que o sea, la norma, ¿no? Entonces, el hecho de, ya desde ahí, como persona con orientación sexual diferente a la heterosexual, ya es un conflicto, ¿no? O sea, de, híjole, pues es que yo no quepo en ese lugar, yo no tengo espacio ahí, yo no soy así. Entonces, cuando eres muy chico, digo, no sé en la actualidad, pero al menos sí llegaba a pasar, ¿no? Que decías, puta, entonces, ¿para mí qué me queda? O yo dónde tengo que irme, o con quién me tengo que juntar, o sea... Y porque, pues, en ese momento no había nada de visibilidad de nada, o sea, como era como pues, es que yo no conozco a nadie que sienta lo mismo que yo, entonces, pues, dices, pues, yo no puedo aquí opinar nada porque tengo que meterme para integrarme en esa sociedad, ¿no? Está horrible. Pues sí, manito, pero nosotros parece que tenemos magnetismo, porque mira, nosotros no sabíamos que éramos raros y míralos, como Es que chicles, así, Es que mira, bien pegado. bien pegados. Dios los hace y ellos se juntan. Claro, Ándale, ya claro. ves, Dios nos hace, pero yo no sé. Sí, pero también quiero reflexionar y hago mucho, perdón, amigos, que tengan que sacar su línea del tiempo y estar ubicando en años, ¿no? Pero bueno, también pensemos en las personas que recibieron precisamente estas críticas, los colocaron como personas con un padecimiento, con una patología. Y bueno, estamos hablando de la generación baby boomer, ¿no? Que si hablamos de su historia de vida, pues fue un poquito más cruel que la que estamos viviendo en este momento. No, claro, o sea, la clandestinidad en la que tuvieron que inmiscuirse, los castigos que había, los matrimonios forzados que tenían que vivir, o sea, de todos, o sea, tanto en ese entonces que no había tanta visibilidad trans, pues las mujeres lesbianas, los hombres homosexuales, tener que a huevo casarse para entrar en la norma, para inmiscuirse, para tener relaciones sociales en general, pues estaba jodido, porque entonces era vivir una vida que no era la tuya y aceptar una realidad que no era la tuya. Entonces, pues claro que eso, o sea, psicológicamente
truena la tacha y hace que se te vaya la cabra al monte. A la tatacha. A la tatacha. Pero sí, no, está cañón como reconocer como, bueno, más bien no reconocer, sino más bien como que sensibilizarte que en ese momento cómo estaban las cosas. Porque si ahorita para gente es difícil en general, o sea, en ese entonces pues era el triple o el cuádruple, porque Sí, cero visibilidad y todavía con eso, ¿no? Que decían que tal cual era una enfermedad, entonces tan solo el hecho de aceptarlo es aceptar que estabas enfermo y pues de ahí ya estabas súper jodido. Ujú, sí. Y bueno, si ustedes también se estaban preguntando con estos términos que aún están vigentes, bueno, hacen nada más hincapié a esta angustia que se siente como persona al no poderlo integrar, pero no hace ya referencia a la orientación sexual como tal o a la transición de género. Entonces, parece importante, hay que seguir trabajando, no ya estamos en la salud categorizada como perfecta, o sea, siempre es correctible, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Y qué bueno. Pues lo mínimo. Sí, otro tema que va de la mano precisamente después de que se consideraba como una patología, pues son estas terapias de conversión. Seguramente, o bueno, no voy a generalizar ni voy a asumir, pero ha sonado últimamente el tema de las terapias de conversión, que si están prohibidas, que si son dañinas, que si son de violencia para la infancia o las infancias. Y entonces, pues, ¿qué se trata o de qué se trata el problema de las terapias de conversión? Antes de entrar a este tema, me gustaría compartirles, pues, que las personas que tenemos o que somos parte de la comunidad LGBT tenemos una mayor tendencia a ser susceptibles de estresores por el tema de nuestra orientación, nuestra identidad y nuestras expresiones, ¿no? Entonces, esto pues hace diferente que una persona heterosexual no se estrese por lo mismo. Entonces, ahí ya tenemos condicionamientos diferentes a lo heteronormado. Uh-huh. Lo segundo, pues es que estos mismos estresores pues conllevan a una prevalencia de depresión, desórdenes de ansiedad, abuso de sustancias, drogas, alcohol, y lo más preocupante pues es una tasa alta de suicidios, ¿no? Dicha esta vulnerabilidad que tenemos como comunidad LGBT ante esta construcción social de nuestra identidad, orientación y expresión, pues cuando empezó a estudiarse el tema de la homosexualidad, ¿no? También se hicieron intervenciones que trataban de convertir a una persona que era heterosexual en homosexual. Ya lo dijimos hace un momentito. No, en homosexual, heterosexual. Perdón, sí, se me va la cabra al monte. Yo ya quiero transformar heterosexuales en homosexuales. Vamos a hacer ese experimento. A ver, ¿quién de ustedes se Esa pone? terapia me interesa, ¿verdad? fíjate. Yo A ver, quiero Henry saber Cavill, ven acá. ¿A cuántos? Henry Cavill, ven acá. 5 minutitos. Ajá. Y bueno, con estas terapias también se arraigaron ideas homofóbicas con respecto a esta patología, a esto que estábamos sufriendo, y pues como resultado salieron todas estas terapias de conversión que también se denominan terapia ex-gay, terapia reparativa, terapia de cambio, y que hace referencia a un conjunto de prácticas desacreditadas por organizaciones en psicología en este momento porque transgreden la salud mental. Entonces, este tipo de terapias hasta el momento no ha mostrado una evidencia positiva, aunque haya citas de diferentes científicos que hacen estas prácticas y que quieren visibilizar que con terapia psicodinámica o terapia cognitiva pueden llegar a cambiar estas orientaciones Uh-huh. o esta identidad. Pues hasta el momento no había como un momento en el que se pueda probar, ¿no? Que esto funciona. Y esto, O como diría tu mamá, te voy a agarrar putazos para que se te quite el homosexual, cabrón, órale. claro, bueno, esa es una terapia de conversión Una de choque, diría. hasta de todo, ¿no? Pero, Ahorita, pinche, si te bueno, abrazo, te voy a... que la terapia de la chancla de la Vamos a mamá al día de hoy sigue siendo una realidad. Claro. Y a veces muy efectiva. Claro.
Claro. Pero para eso no. Para eso no. No, para eso. Y que bueno, con estas técnicas que quieren demostrar, con estas intervenciones, métodos, que todo va hacia cambiar el comportamiento o hacia cambiar las creencias, pues también se puede estar generando una presión social sobre la persona por querer cambiar y no genuinamente porque eso significa un cambio. Entonces todos estos resultados que se construyen alrededor han sido bastante criticados, sobre todo por el nivel de violencia que generan en las personas que entran a esta terapia de conversión. Es que siento que como que justo no tienen una justificación real de para qué existir. Porque es como, te tengo que cambiar porque estás mal. Estoy mal para quién o por quién. O sea, como que no hay esa justificación de, netamente, es una cuestión, digamos, pon tú como que siguieras un camino muy severo de drogas o cosas así que dices, no, eso sí, pues te puede llevar a la muerte, ¿no? Claro. Aquí no hay este caso, no hay esa justificación, es un querer entrar en una norma de un grupo nefasto, desafortunadamente, de la forma de pensar y cultural de algunas familias, o sea, está horrible porque son esas familias las que te meten ahí. Claro. Pues es que es básicamente en lo que se escuda, ¿no? De que esto lo estoy diciendo por tu bien, Porque te quiero. Ajá, para que tú estés bien. Y es así de, tú sabes por todo el trauma que lo vas a hacer pasar al momento de tratar de cambiar su identidad, su orientación, su expresión tan solo de género. O sea, es impactante para la persona precisamente por estos estresores que le empiezas a meter porque es una presión de querer encajar en la norma, o sea, de querer encajar en lo que la mayoría de las personas consideran normal o correcto, porque también esa es la frase que utilizan, es que esto es lo correcto. ¿Es lo correcto para quién? Para ti a lo mejor, pero para mí no. O sea, yo tengo mi propia forma de expresarme o de sentir, porque pues si me estoy enamorando de una persona, sea de mi mismo sexo o de otro sexo, más bien género, disculpen pues eso es porque yo así me siento, porque yo así, pues digamos, lo puedo llegar a alcanzar un nivel de bienestar o felicidad, que eso es lo que significa la salud, estar bien, tener un bienestar general, ya sea psicológico, emocional o físico. Entonces, pues Claro. yo no Y, entiendo. y que estén estas conversaciones al día de hoy de a favor y en contra de las terapias. A ver, no se trata de estar a favor de una terapia violenta que va a generar un trastorno horrible en una persona. O sea, no es poner a debatir por qué está bien, es educar acerca de por qué está mal. No es debatir de pros y contras, porque no hay ningún pro. O sea, en esas terapias no hay pros. O sea, el único pro que va a justificar la gente de mente chiquita que dice que está bien es que quieren entrar en su norma, que Dios dice que, o sea, porque utilizan algunos una cuestión religiosa. Citas. Pero la realidad es que no es cierto, o sea, no hay un pro de esas terapias, o sea, son terapias que friegan y joden la existencia de las personas y una vez que salen con unos trastornos muy difíciles de tratar y que pueden justo, o sea, como dices, o sea, orillar a la gente al suicidio, porque dices, o sea, imagínate el choque constante de estás mal, lo que tú eres está mal, el que existes está mal, o sea, claro que pues te conlleva una depresión muy severa y a cosas mortales, ¿no? Entonces, aquí el hecho de que la gente todavía al día de hoy se esté preguntando de, pues es que vamos a escuchar a los expertos, no hay expertos en nada, los de terapia de conversión, perdón, podrán tener títulos de lo que se inventen, de lo que Santo Domingo les dio, de lo que, o sea, no son expertos en nada, o sea, personas que están avalando las terapias de conversión no son expertos en nada, a mi opinión. O sea, son personas nada más que están apoyadas por unos grupos horrendos acerca de valores familiares que no, de familias no tienen nada y que solamente están perseverando estas violencias hacia las diferencias y a las diversidades. Entonces, de esos comentarios que lleguen a escuchar en programas o redes no sé, en alguna estación de radio o incluso en algunas novelas o series que lleguen a ver, esas terapias están mal. O sea, sépanlo desde ahorita que estas terapias están mal. Al Bueno, igual que...
Perdón. Tú. Es que ahorita me acordé también, por ejemplo, de estos campamentos religiosos donde cristianos donde Exacto. te llevan para que pues más bien, bueno, Te no, acerques a Dios te y no acerques es a cierto. Dios y lo único que hacen es bullear a las personas y humillarlas y tener este tipo de contactos con el sexo opuesto, por así decirlo, porque te están forzando y eso es abuso sexual también. Eso es abuso sexual, claro. O sea, Eso es también quería acoso, llegar. es bullying, o sea, son muchas cosas. Y como dicen, o sea, no nada más es una cuestión de trastorno, sino que lo peor es de que orillan a las personas al suicidio. Y, y pues sí, a lo mejor para muchos sí es así de, ay, sí, que se mueran los homosexuales, la chingada. Y es así de, si supieras cuántas personas, de cuántas personas homosexuales Sí. dependen de la industria, del entretenimiento, O tan solo que de las tengas la cerca, comida. en tu ¿Eh? familia. Ah, sí, Que claro. sean parte de tu vida. Honey, we are everywhere. Sí, y también lo que... Rápido, nada más para abonar. Ok. En la película de Corazón Borrado de Nicole Kidman, justo tocan ese tema. O sea, una terapia de conversión religiosa, donde ella le cae el 20 de lo que le están haciendo a su hijo, de las agresiones que está viviendo su hijo. Ujú. Y no les voy a spoilear al final, pero véanla para que al menos en una experiencia cinematográfica vean una horrible representación de cómo hacen eso y de pues algunas consecuencias que puede llegar a tener. Entonces nada más era eso mi abolición. Si quieren ver una más cargada que también toca ese tema, vean la de But I'm a Cheerleader. Es de dos lenchas y está muy buena también. Es comedia. Yo esa sí entonces me es la más anoto. ligera. Yo esa sí me la anoto a ver. Pero bueno, también yo diría, y cambiaré la palabra de lo que está bien a lo que está mal, porque esos al final terminan siendo prejuicios, ¿no? No hay una generalidad de lo que está bien o mal, sino qué es saludable y qué es dañino a la salud, qué genera prosocial comportamientos que suman a la población y qué son esos que generan abuso sexual, abuso infantil, violencia, etcétera, ¿no? Para ya cerrar este tema, pues bueno, el antecesor o los antecesores de estas terapias de conversión, pues eran los electrochoques, las lobotomías y bueno, hasta las castraciones, ¿no? Con tal de que se pudiera hacer una conversión tanto biológica como psicológica, pero como lo acaba de mencionar Arturo y Buki, al final hay muchísimas variables implicadas, sobre todo hablando del tema del comportamiento, que a veces no se controlan y que pueden estar reportando otros resultados. Si con el estrés todavía sí, no se puede encontrar el mecanismo psicológico, no es posible, perdón, y lo digo con todas las letras, que ya con la terapia de conversión se hayan llegado a mejores resultados. O sea, eso no lo creo. Y bueno, incluso violaciones correctivas que hacen, o sea, claro. Por eso me refería con el abuso sexual. Son un chorro de cosas que hacen horrendas en su justificación de arreglar a la persona, sí, cuando no hay nada que arreglar. En eso era lo que estaba pensando, porque también, por ejemplo, me acordé de que también hay recuerdo haber leído de un estudio de una terapia de conversión donde les inyectaban químicos, o sea, literalmente para hacerlos vomitar y para hacerse, pues para causarles cierta aversión a ciertas estimulaciones de el mismo sexo. Entonces, pues también es, o sea, es horrible, o sea, lo que pasa en estas personas es una situación de extrema violencia. Sí, o sea, te causa estrés postraumático porque es como una situación de guerra, o sea, literalmente están pasando por mutilaciones, por cuestiones de violencia, tanto física como psicológica, el abuso que ya mencionamos, o sea, son muchísimas cosas que pasan estas personas y pues yo creo que viéndolo desde el punto de vista humano, yo creo que deberíamos de prestar más atención a esto porque por desgracia siguen existiendo, o sea, si dijéramos, sí, fueron cosas que pasaron hace 40 años y la chingada, no, pues no, tal vez, ¿no? Hoy. Pero no, sigue sucediendo hoy, o sea, estos campamentos que les digo cristianos siguen existiendo, sí. De hecho hay institutos donde todavía
ya sean religiosos o no, donde todavía claman a hacer estos cambios de conversión, y que también hay personas bueno, que se han vuelto cristianas o de cualquier religión, que han dicho, Mauricio Clark. que tienen estas declaraciones donde dicen, sí, es que a mí me cambió esta madre, y es así de, no es cierto, señor, se le nota el ojota desde la tele, o sea, no me chinguen. No, pero es justo esta presión social, o Sí, sea, claro. las terapias de conversión han sido también comparadas socialmente con lo que vivían en campos de concentración. Ujú. Fíjense el nivel de agresividad, de violencia, y que también las personas ya después, o sea, ya después de golpear tanto al perro, pues el perro ya entiende, ¿no? Si tuviéramos esa misma lógica violenta para poder darle Pues, el ¿cómo evitas visto bueno a la terapia de conversión. ¿Cómo evitas que te dejen de torturar, güey? Claro. Dices, es lo que pasaba en Fui la Inquisición, culpable. güey. Claro, o sea, en la claro. Inquisición te torturaban hasta que decías lo que ellos querían escuchar. Y después Claro. te mataban. Pues Sí. sí, ¿por qué? Porque ya no eres una bruja. Chinga tu madre. Sí, claro. O sea, Y hay muchas personas es que lo han mismo. salido de estas terapias de conversión generando más odio de Sí, la comunidad porque- LGBT. Pero a fin de cuentas, señora bonita en casa, Señora. papá de familia, si tienes un hijo, pariente, lo que sea, cuidado, porque ellos son bastante inteligentes en el modo de cómo te aproximan la información, porque usualmente al día de hoy ya no llegan con terapias de conversión, o sea, te manejan nombres diferentes, entonces sean cuidadosos en cómo les llega la información y se excusan en expertos, que de expertos no tienen nada, en doctores y psicólogos que tienen estudios no son expertos en nada. Quien está promoviendo ese tipo de terapias es alguien que en específico no tiene una preparación profesional para dar ese tipo ese tipo de torturas, porque así lo llamo yo. Claro. Es Y que bueno, es lo que son. yo también les Claro. quería preguntar después de este breve estudio, más allá de lo que pensamos, ¿no? Porque hemos hablado mucho de nuestras reflexiones, pero ¿cómo nos hace sentir desde nuestra representación en la comunidad LGBT? Pues mal. O sea, mal en el sentido de me da muchísima tristeza, impotencia y rabia que existe el día de hoy y que lo siguen promoviendo algunas personas, instituciones y organizaciones, y que qué bueno que al día de hoy se está luchando en el Congreso para erradicar esas formas de tortura. Justo hace poquito Sam del Río, Félix, justo subió una foto de que estaban justo en esa conversación en el Congreso. Es algo que se está trabajando el día de hoy. En la Ciudad de México ya está prohibido y en algunos otros estados de la República, pero faltan que sea en Vamos todo por el país, más. porque sí son torturas avaladas por pseudo expertos que no lo son, entonces mucho cuidado. Es muy desalentador que sigan sucediendo y entendemos que también si tú eres un hija, hije, y estás en una situación donde te está llevando tu familia, híjole, no tengo ni siquiera una recomendación de qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Solamente procura si puedes encontrar una red de apoyo que te pueda auxiliar fuera de ese núcleo que te quiere obligar a llevar allá, para que tengas una salida a no llegar ahí, porque sí es horrible y es bastante violento para tu salud mental y para tu persona. Ujú. ¿Y a ti, Buki? Ay, pues a mí me causan muchas cosas, entre frustración, pues sentir hasta cierto punto dolor por otras personas, porque pues nosotros estamos en una situación de privilegio, como ya les habíamos dicho, nuestras familias siempre nos han apoyado, con sus excepciones, ¿no? Pero, o sea, yo no me podría imaginar sufrir algo así, ¿no? O sea, a lo mejor hemos sufrido bullying o hemos sufrido alguna discriminación o algún comentario de odio o incluso hasta cierto acoso, pero en esa magnitud, honestamente, Sí, no es no, difícil no empatizar, sé. o sea, no hay manera de ponerte no hay en los manera. pies de En su esas lugar. personas. Y yo lo que podría decir es de que si ustedes conocen a alguien que pueda pasar por una situación de este tipo, pues se acerquen, ayuden, traten de apoyar, no sé, en lo que sea, incluso una palabra de aliento o decirle, yo estoy aquí, yo te apoyo, yo te valido. Ujú. Entonces, a veces eso
para esa persona puede significar el salvarle la vida. Entonces, pues más que nada eso, porque pues, como nunca he estado en una situación así, no sé. No, a mí me causa dolor, o sea, por eso quise que ese fuera uno de los temas que se tocan hoy. Pero bueno, ya nada más como para irnos hacia el otro polo, también existen terapias afirmativas. ¿Vamos a ir al polo norte? No, al otro polo de las terapias de conversión. ¿A la heterosexualidad? No, a las terapias afirmativas. La terapia pro comunidad heterosexual. LGBT, Ok. que también ha sido una corriente entre psicólogos de estas generaciones para poder incluir en su forma de vida la identidad, orientación y expresión. Y también hacer que las personas a su alrededor también los integren de una manera más amorosa y también armoniosa, ¿no? En su estructura familiar. Y bueno, estas terapias afirmativas pues van desde muchas corrientes, pero aquí también se han encontrado, cosa curiosa, estudios en donde las personas, pese a que hayan este tipo de terapias afirmativas, las personas de la comunidad LGBT, nos pensamos todavía si ir al psicólogo no va a generar que quieran cambiar nuestra identidad, nuestra orientación, nuestra expresión. Y bueno, es válido. Después de todo lo que hemos hablado, pues hemos sido una comunidad bastante violentada, bastante discriminada. Y bueno, también hay sugerencias con respecto a que para generar una empatía y un mejor clima de confianza, pues también quienes somos terapeutas, pero bueno, yo no soy terapeuta de persona a persona, aquí mi amiga quiere, seamos abiertamente gay o abiertamente LGBTQI+, para poderle dar ese respaldo y que las personas puedan sentirse en un espacio de confianza, en un espacio de libertad, para poder, pues, integrar esto a su personalidad, a su psique, a todo, ¿no? No todo lo contrario, que son terapias que despersonalizan, son terapias que lastiman, que al final te deconstruyen la autoestima, ¿no? Porque además hay todavía bastantes terapeutas homofóbicos y que luego llegan a la terapia y de pronto como que te empiezan a orillar y a comentar y o sea, y sales más jodido de ahí de lo que entraste. Entonces, igual hay que ser como tener ese criterio de si vas a terapia y quieres tratar esos temas, de preferencia pues chequen como el historial de los terapeutas para que sea alguien que sea o neutral o en pro de la comunidad, para que también les dé una guía pues adecuada y pues no se vaya como por otros lugares. Que si algún terapeuta hace eso, lo pueden denunciar. Eso son cosas que la mayoría de las personas no saben. Dentro del código ético, ningún terapeuta te puede discriminar por tu raza, sexo, religión, orientación sexual, nada. Identidad de género, Nada. O sea, y si un terapeuta empieza a decirte pendejadas de ese tipo, dile, ahora sí, pendejo, ahora sí te me vas. Voy a mandar a chingar a tu madre y te van a quitar tu pinche licencia. Bueno, y ya nada más para cerrar este tema de las terapias, ¿no? También se ha hecho un estudio del tópico, el tema, que sale frecuentemente ya en la consulta con el psicólogo. Y es problemas de pareja, porque al no tener un referente de una pareja homosexual, transexual, intersexual, pansexual, no hay una manera en la que tú digas cómo la construyo, ¿no? No es como un referente social que nos podamos encontrar, y justo ahí ha estado mucho del meollo de algunas de las afectaciones en las relaciones de pareja entre homosexuales, ¿no? Bueno, no homosexuales, porque estoy limitando, ¿no? De la comunidad LGBTQI+. Pues sí, otra vez, como dice Arturo, yo creo que, pues más que, mira, existen ya muchos terapeutas que afortunadamente no tienen este problema y están más informados. También yo recomendaría más que un terapeuta, un sexólogo, porque a veces ellos pueden tener una mente, llamémoslo, más abierta y puede generar esta facilidad de comunicación, ¿no? Sobre todo en problemas que tienen que ver con relaciones sexuales o que tengan que ver con, pues, cuestiones más íntimas, ¿no? De parejas
llamémoslo, pues, De la diversidad. Ajá, de la diversidad. Ujú. Sí, porque a fin de cuentas, usualmente como que en la parte de psicoterapia, tratas los temas propios, ¿no? O sea, lo que traes adentro, el cómo lo manejas, traumas pasados y por qué te están afectando tu presente, ¿no? Etcétera. Pero luego, efectivamente, al menos de generación como millennial para arriba y un poquito los que vienen acá abajo, pues no crecimos con una representación ni con una claridad en la información, sobre todo porque pues, se entiende también que nuestras familias no venían de un lugar de conocimiento, o sea, no había una información clara acerca de cómo puedes mejorar, cómo puedes hacer mejor tu convivencia. O sea, era una situación de clandestinidad, de esto no se dice, de eso está mal. Entonces, al ser eso así, pues tú creces sin una referencia y sin una información clara. Y pues claro, que cuando ya te afrontas al mundo donde, en primera, pues la salida del closet, ¿no? Que para la comunidad en general, pues es un trámite bastante tedioso, laborioso y que no es fácil de lograr. Tienes que sacar tu credencial, sacar tu tarjeta del estacionamiento. tu tarjeta del INAPAM gay, te mandan tu bandera y tu pin es oficial. Tu panfleto. Sí, iniciación. Sí. Entonces, bueno, Todos ya saben, ¿no? para llegar a ese trámite, pues es tardado y en muchas ocasiones no es fácil de hacerlo, ¿no? Para muchas personas que llegan a salir del closet hasta 30 y tantos, 40 y tantos, o sea, imagínate 50, tantos años que 60. vivieron en esa negación o en esa, o sea, en esa no aceptarse a sí mismos. Pues luego a veces incluso están en matrimonios forzados o en relaciones que no quieren, pero pues por entrar en la norma, por la familia, por lo que sea, ¿no? Pero a lo que voy es toda esta parte de la adolescencia, digamos, como heterosexual normal, por decirlo así, en el que, pues cuando estás en tu desarrollo de tu reconocimiento y de tu identidad, pues lo vives y la cagas y aprendes y etcétera. Entonces ya para cuando ya creciste, pues ya tienes una idea más o menos clara de cómo es una relación. No quiere decir que seas un experto, pero al menos ya lo viviste, ya lo experimentaste. Cuando eres LGBT, eso te llega hasta después de que empiezas después de que sales del closet. Y insisto, si sales del closet cuando tienes la ventaja y la fortuna de salir a muy temprana edad, tienes ese chance como experimentarlo, ¿no? Pero cuando ya sales mucho más después, pues tu adolescencia, por decirlo así, de experimentar y de conocer, pues empieza hasta a partir de ese momento. Entonces, pues se retrasa todo eso y insisto, y no teníamos una guía, no hay un quien te diga, no, pues si es una relación de este tipo, pues vete por acá, vete por allá, o conocer los diferentes tipos de relaciones que en otro momento hablaremos, pero sí es importante reconocer que las terapias que te pueden ayudar especializadas en ese tema, te las puede tratar un especialista, y ese especialista puede ser, como dice mi comadre, pues y un profesional. Un sexólogo, que sea profesional, o sea, sí chequen los títulos de sus terapeutas. Mínimo maestría. Para que obviamente estén en las manos correctas. Todo lo que sea terapia de conversión, de identidad o de lo que sea que les lleguen a vender, eso no es profesional y está mal. Corran y vayan con quien más confianza le tengan. Sí, no, eso y eso es para los millennials. Ya para cerrar, bueno, ya la persona se identificó, la persona se aceptó y ahora qué, ¿no? ¿Cómo sale a la sociedad? Y bueno, también hay estudios con respecto a eso, que tampoco son un panorama alentador, ¿no? Cómo vivimos, quizá algunos de nosotros en la comunidad LGBT, ya cuando sufrimos microagresiones, que estas microagresiones pues se ven en burlas, en pequeñas palabras, ¿no? Que generalmente son sutiles y hostiles y que pueden venir desde nuestros padres, educadores, incluso médicos, los mismos religiosos, policías, nuestros empleadores, ¿no? Tampoco somos tan libres de decir en los trabajos que somos de la comunidad LGBT, QI+, y bueno, también con temas gubernamentales, y estas expresiones de microagresión generalmente pues están ahí, y están desde que te dicen por qué, bueno, a mí me lo han dicho, ¿por qué eres lesbiana? A lo mejor no has probado algo que te haga cambiar, ¿no? O estos comentarios no has encontrado un buen hombre. O de que dicen, ay, eres gay, ay, qué desperdicio. Ajá. O sea, es como, perdón, ¿desperdicio para quién? O sea... O que te digan, eres lesbiana. ¿Eres lesbiana? ¡Ni pareces!
Y yo sí de... eres ¿En gay. serio? Ay, no se te nota. Claro. Es como, pues, a fin de cuentas, que me estás reconociendo que qué bueno que no se me ve lo gay. Exactamente. O sea, es como, dude, o sea, como que checa de dónde viene tu comentario y si no es solicitado y si no es a lo que va a sumar, no lo digas, cállatelo, ahórratelo. Sí, y también mucha gente que dice, ahora tenemos que preocuparnos por cómo les decimos, por utilizar un lenguaje inclusivo y que Claro. lo minimizan en este sentido de experiencia que podemos generarnos como comunidad LGBT, que bueno, me gustaría hacer un podcast de ese tema, después lo desmenuzamos, pero el ser renuentes, el no comprender que el lenguaje hace el mundo, pues también nos reduce, ¿no? Y estas microagresiones pues impactan en nuestra salud mental de todes, ¿no? Tanto nos generan problemas de ansiedad, depresión, hasta el suicidio y bueno, con esta autoaceptación. Entonces yo les recomiendo, amigos, amigas, amigues, que si tienen a una persona que conocen y que dicen o saben que son sus amigos, son sus familiares, revisen y también revisémonos nosotros entre comunidad que no generemos estas microagresiones, ¿no? Que pueden ser sutiles y podemos dañar al otro. Pues sí, a bien de cuentas, no es un camino pavimentado sobre el que ya vamos a caminar, o sea, seguramente la vamos a regar porque todos estamos aprendiendo y desaprendiendo y deconstruyendo todo lo que estaba mal, entonces sean bondadosos consigo mismos de que seguramente la van a regar y es normal, la cuestión es darse cuenta, o sea, porque hay veces que a mí ya me ha pasado que de pronto como que suelto un comentario y en el momento en que lo estoy diciendo me estoy dando cuenta que estaba mal y yo así, maldito sea, Sí. y ya lo dicho ya no lo puedes regresar, ¿no? Pero sí se vale como darte ese ejercicio de, ugh, ok, la cagué, tengo que ser consciente en esto, tengo que acordarme de esto, entonces no es un camino que ya un día despiertas y dices, ah, yo soy woke y voy a hablar en lenguaje incluyente. O sea, no. O sea, va a ser un proceso. Entonces, dense el chance de ser conscientes de cómo lo dicen, de a quién lo dicen, de por qué lo dicen, de qué lugar viene, para que eso te va a hacer evaluar y decir, ah, esto no suma, creo que esto no tiene nada que ver. O hacer conciencia, ah, creo que esto lo iba a decir, pero creo que puede incomodar a este vato o a esta chava de acá, no sé, como que mejor me lo ahorro, ¿no? Y porque sí, o sea, eso de, ay, es que ya no podemos decir nada. No, es que puedes decir muchas cosas. La cosa es cómo vas a cambiar ese diálogo para que sea más respetuoso y más incluyente. Y entonces eso no te, o sea, el término de esta generación de cristal, que es como que no aguanta nada, no. Es que ahora nos estamos dando cuenta de todo lo que está mal y lo estamos visibilizando. De todo lo que es dañino. Ajá. Entonces, eso de la parte de generación de cristal, pues que se les resbale, porque la verdad es que yo estoy en pro de levantar la voz por las cosas que están incorrectas, que estaban mal, que estaban mal enfocadas, entonces no importa. La cosa es que cada quien en su respectivo lugar y con su entorno hagan ese ejercicio de conciencia para que sepan que estas microagresiones las vamos a estar sufriendo todo el tiempo y las cosas que sí podemos cambiar, reflexionarlas para que sea algo mejor para nosotros y para nuestro entorno. Uh-huh. Ahora también, si aprendieron a utilizar los chingados emojis y hablar con stickers y hablar con memes y la chingada, yo creo que sí pueden hacer el puto esfuerzo de tratar de aprenderse tantito el lenguaje incluyente. Y como dice Arturo, Claro. no es una carrera, no va a ser, a lo mejor va a ser muy difícil las primeras veces, ¿no? Pero mientras más trates y mientras más se haga, más bien se vea el esfuerzo de que estás tratando de incluir a las personas, a todas en general y a todes, y sobre todo a personas que son cercanas a ti y que lo van a apreciar siempre, porque nada dice te amo como el intentar aceptar y validar y estar ahí para esa persona. O sea, a veces nosotros quisiéramos que la aceptación fuera de un día para otro, ¿no? Por todo el proceso que hemos llevado, pero en realidad lo más importante es ver que las personas que queremos lo están intentando y están cambiando y lo han hecho durante el tiempo que sea. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo principal. Sí, o sea, el que tengas a esa persona de la diversidad cercana a ti y que tú hagas un esfuerzo por mejorar para esa persona que se sienta incluida y no se sienta agredida, no se sienta en un lugar violento, eso hace toda la diferencia. Quizás no lo vas a lograr de la noche a la mañana, pero si lo trabajas, se puede. Y eso
ayuda muchísimo. Y no solamente vas a ayudar a esa persona, también te va a ayudar a ti. Porque te vas a dar cuenta que vas a incluir a más personas. Porque el momento en que eres consciente, como les decía anteriormente, cuando eres consciente y respetas la otredad, todo lo que es ajeno a ti, que no te responde, y lo respetas y lo sumas, haces mucha diferencia. Y no sabes a cuántas personas de manera positiva puedes llegar a impactar. Claro, y que no sabes qué está viviendo el otro, ¿no? Qué batallas internas, qué está dudando, qué está padeciendo, ¿no? Y también me acaba de caer uno de los 20 porque hablamos mucho, ¿no? Y esa no fue la excepción. Antes de entrar acá nosotros hablamos y me acaba de caer un 20 que en la medida que tú integras y eliminas estas microagresiones y te acercas con amor a las personas, aceptando su vida y sus decisiones, pues esa otra persona también te va a abrir las puertas y va a ser más transparente con quién es y no te vas a dejar de perder momentos con esas personas, ¿no? Eso hace muchísima diferencia. Queerccionario. Bienestar psicológico. La Organización Mundial de la Salud define el bienestar mental como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y puede hacer una contribución a su comunidad. Terapia de conversión, o también conocida como terapia ex-gay, terapia reparativa o terapia de cambio de orientación sexual. Consiste en una serie de prácticas peligrosas y desacreditadas por organizaciones de psicología y la academia en general, las cuales se caracterizan por tener como objetivo la modificación de la orientación sexual o identidad de género de una persona. Terapia afirmativa. Son todas aquellas terapias que tienen como propósito desarrollar una calidad de vida de las personas LGBTQ+, integrando su identidad, expresión y orientación. Microagresión. Son discriminaciones sutiles y sesgos pasados como bromas, amenazas veladas y trato despectivo, que envía un mensaje de denigración hacia los destinatarios en función de su pertenencia a un grupo minoritario. Y bueno, Queer Lovers, cerramos este episodio haciéndoles saber también la importancia de este tema para nosotros, para ponerlo en un podcast. Y bueno, empiezo yo. Para mí era importante mirar hacia atrás y ver lo que en años pasados ha sucedido con la comunidad LGBT. Me quedé muy corta, hay muchísimos estudios, tenemos poco tiempo, pero en realidad también hacer esta revisión del pasado pues nos puede ayudar a comprender el presente y mejorar el futuro. Gracias, maestra Deyanira. Yo no la conocí, no fue mi maestra, pero bueno. Darnos cuenta darnos cuenta que todavía hay muchos temas de la comunidad LGBT que nos hace falta poner el dedo para seguir cambiando leyes, políticas, estructuras sociales, normas, etc. También otra cosa que es importante resaltar de este tema es de que, como ustedes ya lo oyeron, mis queridos queer lovers, la homosexualidad no es una enfermedad y está avalado por el APA y por la OMS. Entonces... ¿La banda MS? OMS. Ay, mijito, los lentes sirvieron para qué. Entonces, sobre todo que si alguien quiere seguir utilizando esa excusa, díganles, en estos estudios y aquí dice que no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y, bueno, recuerden que las terapias es un crimen tipificado en la Ciudad de México, se están peleando porque se extienda a todo el país, así que no vayan a caer en esto, no reconozcan cuando algo está mal, levanten la voz, señalen cuando sepan que alguien está haciendo ese tipo de terapias, porque sí se tienen que erradicar al 100%, y recordar que justamente el día que la OMS, no la banda MS, la OMS, quitó la homosexualidad de los trastornos mentales, fue justo el 17 de mayo de 1990, que al día de hoy es el día que se celebra, o se conmemora más bien, el día en contra de la homofobia, la bifobia, la transfobia y la lesbofobia. Entonces, ese día existe por eso, porque fue el día que oficialmente a nivel mundial dejó de ser un trastorno y tenemos que visibilizar los problemas que al día de hoy siguen sucediendo y que tenemos que seguir avanzando, reconociendo
aprendiendo, respetando y visibilizando estos temas. Así es. Y pues nada. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, Queer Cuídense. Lovers. Nos vemos en el siguiente episodio. Los amames. Los amamos. Bye. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, no se les olvide darnos like y suscribirse y denle a la campanita de notificaciones si quieren seguir viendo nuestras hermosas caritas. También, porfa, en las plataformas de audio denle 5 estrellas, eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Y sigan en todas nuestras redes sociales como @queer_lenials, queer con doble E, _lenials con doble N. Ahí las esperamos. Queer Lineals, Lovers. Bye.